hace pocos meses lo sometí a la consideración del filósofo y científico español Jesús Mosterín, a quien entrevisté. Y para mi sorpresa, el profesor Mosterín dijo que también debía uno tener el derecho de embrutecer a la gente y que no podía ser coartado. Pero le digo, ¿pero cómo se va? Sí. Porque entonces le digo, entonces usted está de acuerdo en que exista la libertad de escupir inepcias y de decir estupideces. Ah, sí. Bueno, está abierto. El señor Mosterín pues no es ningún ignorante, ¿no? Ni tampoco es un fanático. Pero hay gente que piensa así, me sorprendió. Sí, a mí también me sorprendería porque... No, sí lo defendió, ahí está la grabación. Ajá. Por eso digo yo. No, y él es el que se opone, por ejemplo, esas son cosas, ¿no? Por ejemplo, a la corrida de toros. Que le parece una salvajada y que España parece, pues, ¿no? Un país salvaje. Bueno, imagínate, yo le decía, ¿y cuántos toros han muerto desde que hay corrida de toros? O sea, desde el siglo XVIII hasta la fecha en España, unos cuantos miles de toros, ¿no? Pero ¿cuántos hombres han matado, ¿no? Han matado a otros hombres? Millones, pues, ¿no? Entonces yo también ahí hay una cuestión de cuantía que no la tienen en cuenta. Bueno, pero volviendo a esto... Claro, pero tu pregunta me parece que apunta a esa especie de paradoja que hay entre la relación de deberes y derechos, ¿no? Que es, por un lado, como decíamos, los derechos garantizados por el Estado o por la ley, ¿no? Y los deberes, ¿quién los garantiza? En teoría la ciudadanía, los propios ciudadanos, pero ¿qué deberes son los que hay que cumplir? Un ejemplo práctico, ¿qué debe hacer uno con su vida? Es justo una pregunta típica de la ética, ¿no? Es decir, ¿qué me toca hacer? Y en la elección, suponer hacia el bien, hacia lo que es justo, correcto. El escenario contemporáneo no queda claro qué es lo correcto o lo justo, menos aún del lado justamente del deber, ¿no? Que es la autorreflexión desde uno, ¿qué debo hacer? No es una pregunta justamente que implique ningún derecho. Bueno, lo único que podría uno saber es que por derechos sabe uno que no puede hacer, ¿no? Pero no lo que debe hacer, ¿no? En positivo. Yo, perdón, cuando cayó Montesinos, y cuando se publicaron los vídeos y los audios, de donde se veía que Montesinos entregaba costales de dinero a una serie de personas, aunque él me parece con mucha razón, porque siempre se le ha tildado de corrupto, y de corruptor y todo. Yo siempre he defendido, ¿no? Y he dicho que él ¿a quién ha corrompido? A ver, ¿a quién ha corrompido? Dime una sola persona, digamos, que haya sido corrompida. ¿Cómo decir? No podían decir ni una, pues. Bueno, entonces un día acá conversando con Giselle Velarde, que en esa época enseñaba filosofía en la Católica, yo le decía, ¿qué código de ética o qué principios morales pueden oponerse a un costal lleno de miles de dólares? Me dijo, ninguno. ¿Me veía? Claro. Ah, bueno. Pero entonces hay una contundencia frente a una materialidad ante la cual nada pueden, digamos, los mejores designios de la ética. Eso me parece también lamentable, ¿no? Pero es así. Sí. O sea, la libertad siempre es el reino de las posibilidades. No hay nada dicho del lado de la ética, son sugerencias prácticas para conducirse. No hay, ni siquiera son normativas, son justamente reflexiones en torno a la mía pregunta, que en el fondo el profesor Sócrates lo hacía, ¿no? Es decir, ¿qué nos conviene pensar? ¿Qué pregunta es sensata y cuál no, ¿no? Antes de la solución, la pregunta es ¿qué pregunta simplemente ya es atractiva de por sí e implica la reflexión, autoconocimiento, etcétera, ¿no? Ante la pregunta tan práctica de ¿hago algo o costal de dinero? Claro, pero además con esta caracterización, en el caso de Montesinos, él tenía una gran ventaja, y es que no tenía que convencer a nadie. Porque no iba y entonces no decirle, oye, recibe pues esto. No, y entonces por eso digo, está mal que lo hayan tildado de corrupto. ¿A quién ha corrompido? Pues a ver, todas eran unas mansas ovejas. No, pues entonces hay un juego perverso, de ida y vuelta. No es solamente que un malvado corrompió. No, pues no, eso me parece un enfoque infantil, ¿no? Sí. Justo curiosamente aludía a Sócrates, porque a Sócrates lo acusan, ¿no?, de corromper a la juventud. ¿Se acuerdan la apología, ¿no?, de Sócrates? Y él justamente se defiende cómo va a corromper. O sea, si tuviera ese saber, justamente el que tenga atractivo por lo que estoy haciendo vendrá. No he impulsado a que vengan los otros, ¿no? El paralelo que hace con los Montesinos
Montino no tuvo que llamar a nadie, iban hacia él, ¿no? Claro, No tuvo que claro. buscarlos, ¿no? Para hacer lo que... Y no tuvo que convencer a nadie, sobre todo, claro, no ¿no? tuvo que Sí, convencerlos. sí. Para el tema del fondo, como mencionaba al comienzo de esa entrevista, No, una vez un famoso conductor de televisión, ¿no? Le preguntaron, dime, ¿y tú llegaste a conocer personalmente a Montesinos? No, hermano, desgraciadamente. O sea, había, digamos, el tipo despertaba admiración, ¿no? El tipo no era detestado. Es como el diablo, ¿no? El diablo, la gente no odia al diablo, ¿no? Tiene una relación completamente ambivalente con el diablo, ¿no? Se siente atraído y por otro lado con cierta distancia, pero es un ida y vuelta, ¿no? Entonces igual pues con estas cosas relacionadas con las vulneraciones de la ética. yo creo que lo que mencionas me ha hecho pensar el saco de dinero frente a la edición ética. Se puede vincular con lo que habla Lipovetsky en mi texto del post-deber, un momento como el contemporáneo en el cual ya no son los deberes del pasado, no son los deberes y los principios familiares, religiosos, en fin, ciudadanos, ¿no? Con el cual hemos sido educados, sino más bien el contexto actual es un contexto de post-deber, más allá del deber, ¿no? Como buen francés le pone, ¿no? Lo de post-deber, ¿no? Que no implica más allá del deber, sino, reitero, se han metamorfoseado, o sea, ya no son los mismos del pasado. Ahora, ¿cuáles son? Suponen los nuevos sujetos, los nuevos individuos que deciden desde la propia autonomía, ¿no? A qué darle valor. Solo que eso no implica falta de ética o anomia, ¿no? No hay reglas, sino son otras reglas, otra forma de convivencia. Igual creo que no escapa eso de el mal que va a estar presente, ¿no? O términos muy generales, ¿no? La decadencia, que algunos leen, ¿no? Como malestar o ausencia de mínimos, como también algunos llaman, ¿no? Yo, cuando cursaba estudio de letras y seguía el curso de lógica, me enteré hace muchos años de las principales propuestas, ¿no? De los positivistas lógicos y del círculo de Viena. En esa época recuerdo que el enfant terrible era Alfred Ayer, ¿no? El filósofo británico, que había publicado un libro que tuvo bastante circulación. Entonces él decía, supongamos que alguien declara que robar es bueno. Entonces yo le digo, un momento, señor, perdón, robar no es bueno, robar es malo. Ahora bien, ¿cuál de los dos tiene razón? Ninguno, porque ninguno de los dos expresa una proposición genuina. Para los positivistas lógicos, las únicas proposiciones genuinas son las vacías o tautológicas, todos los solteros no son casados, y las sintéticas informativas, ¿no? Los metales se dilatan por la acción de calor. Estas son verificables, son. Pero si yo digo no robes, eso no es verdadero ni falso. Pertenece a una esfera lógica diferente. Entonces parece que son voliciones originales, esto dice Weigel, voliciones originales de grupos o de algún profeta fundador de religión que consideró pues que robar era inconveniente, ¿no? Para la cohesión del grupo, y que si todo el mundo estaría robando no se podría vivir así. Entonces por eso se le ocurrió decir no robes. Pero eso no es verdadero ni falso. Justo aludes a Ayer, Wittgenstein justamente piensa que la ética no está en conexión con la realidad o la lógica, está en la esfera de lo místico, lo que no es susceptible de verdad o falsedad, ¿no? Es decir, toda persona debe tender al bien, es un sinsentido en el plano de la lógica, pero no es ni verdad ni falsa. Es como decir, esa pared blanca sí puede tener algún tipo de vínculo con la realidad, pero no el de tendamos al bien, una orden, no una máxima. No es posible reducir la verdad o falsedad, ¿no? A menos que interpretemos la verdad como consenso, ¿no? Claro. Desearíamos, ¿no? Tender al bien. Bien, el tiempo se ha vencido, de modo que agradecemos sinceramente la voz y presencia de Nicolás Tarnavievsky, y con ustedes será hasta el programa siguiente.